Bienvenido a El Rincón del Cuento, donde se desarrollan dramas de la vida real. Siéntate y disfruta la historia de hoy. Desde la infancia, había soñado con tener una familia. Imaginaba una esposa amorosa y comprensiva, hijos maravillosos y una vida feliz. Pero justo cuando pensé que mis sueños estaban a punto de hacerse realidad, todo se derrumbó. Mi esposa, de repente, decidió que necesitaba un poco más de tiempo antes de formar una familia. Miguel Hernández, un ingeniero estructurista del Grupo Constructor Capital, nunca dejaba de sorprender a sus colegas con su enfoque analítico para proyectos de construcción complejos. Un sábado por la tarde, estaba viendo jugar a mis favoritos, los Diablos Rojos del México, contra los Sultanes de Monterrey por Fox Sports. El partido se transmitía desde el histórico estadio Alfredo Harpelú, conocido por su icónica arquitectura y su rica historia beisbolera. No podía evitar admirar a los jóvenes aficionados en las gradas, y este momento se convirtió en una especie de tarjeta de presentación para mí. Como muchos otros, esperaba con ansias el momento en que los Diablos Rojos tomaran una ventaja decisiva. La emoción aumentó cuando los Diablos iban ganando 6-2 en la séptima entrada y los Sultanes cambiaron de lanzador. En ese momento, mi esposa de 6 años entró a la sala con una cerveza para mí y una copa de vino para ella. No pude evitar desviar mi atención del partido hacia mi esposa, Raquel. Lo siento, cariño, pero ver a mi esposa con esos jeans ajustados y esa hermosa blusa era mucho más interesante para mí. Dije. Disfrutando de tus pasatiempos de la infancia, ¿eh? Raquel bromeó conmigo, mirando la pantalla grande. Sí, pero nada supera el tiempo de calidad que paso con mi esposa, respondí, haciéndola sonrojar mientras se acomodaba a mi lado en el sofá. No podía dejar de admirarla mientras estaba sentada allí. Ustedes son tan predecibles, rió ella, ajustando un poco su posición y encogiéndose de hombros de forma juguetona. Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo a los Diablos Rojos anotar 2 carreras más, hasta que Raquel decidió que era hora de charlar. Durante los comerciales, Raquel sugirió con entusiasmo que fuéramos a Querétaro el próximo fin de semana para empezar a prepararnos para tener un hijo. Sugirió que yo podría asistir a una exposición de la industria de la construcción mientras ella iba de compras o exploraba la ciudad. Capté la indirecta de Raquel y la miré de reojo. ¿Estás segura de que no quieres venir a la expo conmigo? Tal vez soy contagioso o algo así, bromeé inocentemente. Sentí su cuerpo presionarse contra el mío. Estaba pensando que tal vez ambos podríamos tomarnos un tiempo para nosotros mismos este fin de semana antes de sumergirnos en toda la planificación familiar y comenzar oficialmente nuestro viaje juntos, sugirió, regalándome su sonrisa cautivadora y sus brillantes ojos verdes. Ella sabía que me resultaba difícil rechazarla, especialmente cuando usaba esa sonrisa encantadora, una táctica que había estado usando conmigo durante los últimos 8 años desde que nos casamos. Pero en ese momento, algo en su oferta no me pareció correcto. No acepté completamente su idea, pero tampoco la rechacé. Claro, podemos pensar en algo. Vamos a Querétaro, dije sin mucho entusiasmo. Ambos podemos pedir el viernes libre e irnos el jueves por la tarde. Raquel parecía encantada con el plan. Yo arreglaré todo. Confía en mí, dijo con impaciencia. La idea de nuestro viaje no se apartó de mi mente hasta el viernes a altas horas de la noche, en nuestra habitación de hotel, cuando encendí ESPN. Para entonces, ya habíamos almorzado en un restaurante local y visitado el Museo de Ciencias de Querétaro. Le pregunté a Raquel sobre nuestros planes para la noche, pensando en qué ponerme. Hubo un silencio antes de que respondiera, y noté un ligero temblor recorrer su cuerpo. Bueno, para ti, hay un evento de networking de la industria de la construcción esta noche en el Querétaro Centro de Congresos. Estarás sentado con algunas de las principales firmas de ingeniería del Bajío, donde podrás disfrutar de comida y bebidas, explicó. En cuanto a mí, planeo cenar, luego tomar unos tragos y bailar. Estaré en uno de los clubes exclusivos de la ciudad. No sé cuándo regresaré y probablemente no esté disponible el sábado. Cuando volvamos a casa el domingo por la tarde, podemos tener una noche íntima sin ninguna obligación y comenzar nuestro viaje para formar una familia. Espera, ¿hablas en serio? No puedo dejarte salir sola en Querétaro por 2 noches. ¿Qué hay de nuestra relación? ¿Qué hay de las promesas que nos hicimos? Exclamé.
Raquel me miró como si necesitara que me explicaran todo lentamente, lo cual probablemente era cierto. Siempre hablamos de tener hijos en cuanto cumpliéramos 30 años, incluso desde antes de la boda, ¿recuerdas? Concluyó. Pero llegué a la conclusión de que, dado que la mayor parte del trabajo recaerá sobre mí, me merezco esto. Una pequeña recompensa por ello. ¿Una recompensa? ¿Hablas en serio? No recuerdo ninguna cláusula de recompensa en nuestros votos matrimoniales, dije con desagrado. Puede que tú no experimentes los cambios físicos y los sacrificios asociados con llevar un hijo durante 9 meses o posponer tu carrera por criar a los hijos, pero yo sí. Soy yo quien trabaja duro para mantener a nuestra familia y quien podría perderse momentos importantes como las primeras palabras de nuestro hijo. ¿Acaso eso no significa nada? Pregunté, con un tono que rayaba en la súplica. Ella descartó mis preocupaciones como si no tuvieran importancia. Hemos estado juntos durante 8 años, Migue. ¿Alguna vez te he dado motivos para dudar de mi amor o lealtad? Preguntó. No, respondí. Pero quiero algo para mí, un bono, un romance de fin de semana. No amor, solo deseo por un día y medio. Después de eso, podemos olvidarnos de las pastillas anticonceptivas. Y seremos solo tú y yo para siempre. Pero todo lo que escucho es, yo, espeté. Dicen que no hay, yo, en la palabra equipo, pero tampoco hay un, yo, en nosotros. Si haces esto, ya no seremos un nosotros. ¿Estás diciendo que tú y yo seguiremos juntos para siempre si acepto esto? ¿Qué pasa si decidimos tener otro hijo? ¿La situación será la misma? En cualquier caso, no sucederá pronto. ¿Ves lo en serio que me tomo este compromiso? Pregunté. No pedí tu consentimiento, Migue. No lo necesito, recalcó. Solo te hablé de mis planes. Soy bastante capaz de tomar decisiones sobre mi cuerpo. No cambiará nuestra relación si dejas de lado tu ego. No se trata de mi ego, Raquel. Antes de pensar en mi ego, tengo que lidiar con tu extremo egoísmo, le solté. Tal vez yo debería buscar el mismo tipo de entretenimiento que tú estás planeando. Su expresión cambió. La superioridad que había mostrado unos minutos antes desapareció y empezó a verse insegura. Tú llévate el auto y yo tomaré un Uber para llegar a mi destino, dijo, pareciendo darse cuenta de que yo no era el tipo de hombre que ella había asumido. Decepcionado, negué con la cabeza y, agarrando mis llaves y mi teléfono, salí de la habitación sin mirar atrás. Casi podía escucharla sugerir que fuera al evento de networking como una pareja leal pero que pronto sería un padre devoto. En lugar de asistir al evento de la industria de la construcción, decidí escuchar la radio mientras conducía de regreso a casa. Los comentaristas deportivos hicieron un gran trabajo cubriendo el partido, y los Diablos Rojos obtuvieron otra victoria. No tenía un plan específico, excepto que necesitaba estar lejos de Raquel. Es doloroso cuando la idea que tienes de una persona choca radicalmente con la verdad. Raquel Bernal había estado trabajando como ejecutiva de préstamos en mi banco cuando fui a depositar mi primer salario del Grupo Constructor Capital, donde había comenzado a trabajar recientemente como ingeniero estructurista junior. Había trabajado en el banco por solo unas pocas semanas, habiéndose graduado recientemente con una licenciatura en finanzas. Mientras estaba en la fila, noté a una rubia menuda de ojos verdes y con lo que parecía ser una sonrisa encantadora bajo una blusa profesional. Charlaba casualmente con los clientes y procesaba rápidamente sus transacciones hasta que fue mi turno en su ventanilla. Su empleador puede organizar el depósito directo de su salario para que no tenga que hacer fila todos los viernes, dijo con una amplia sonrisa. Yo ya conocía esa posibilidad porque el director de recursos humanos me lo había mencionado cuando me postulé para el trabajo. Pero, personalmente, prefería la forma tradicional de recibir mi salario. De niño, había pasado los veranos trabajando en obras de construcción con mi padre, aprendiendo sobre los códigos de construcción y la integridad estructural. En esa época, las transacciones electrónicas eran menos comunes, y la interacción personal de manejar cheques era parte de la rutina con la que me había sentido cómodo. Es conveniente para mí, y también me da una excusa para venir a visitarte, respondí. Sus mejillas se tiñeron con un rubor encantador y su sonrisa brilló con calidez mientras se mordía nerviosamente el labio inferior.
No pude evitar notar una chispa de atracción mutua entre nosotros. Durante las siguientes 2 semanas, intenté hacer fila siempre en la ventanilla de Raquel, incluso si tomaba un poco más de tiempo, a pesar de los intentos de otra cajera por dirigirme a su estación. Me negaba cortésmente y me dirigía a Raquel, quien aceptaba amablemente mi elección. Aunque me enorgullezco de mi compostura y racionalidad, rasgos que me sirven bien en la ingeniería estructural, donde la precisión y el cálculo cuidadoso son esenciales, debo admitir que me siento cómodo y seguro cerca de las mujeres. Una semana después, me armé de valor y finalmente invité a Raquel a salir, a lo cual ella accedió. Pronto descubrí que Raquel no solo era sociable e inteligente, sino que también provenía de una familia adinerada que seguía manteniéndola en ciertos aspectos. Después de conocer a sus padres, supe que su padre, un abogado muy conocido en nuestra ciudad, estaba fuertemente apegado a su única hija. Quedó claro que Raquel estaba acostumbrada a salirse con la suya gracias a la riqueza y las conexiones de su padre. A medida que Raquel y yo avanzábamos en nuestras carreras, ella pasó a un puesto directivo en el banco, mientras yo ascendía a ingeniero estructurista senior en el grupo Constructor Capital. Encontramos satisfacción en nuestros logros, para deleite de sus padres. Juan Bernal, el padre de Raquel, enfatizó la importancia de mantener el estilo de vida al que Raquel estaba acostumbrada. Dejó en claro que tratar a su hija con respeto y cumplir con mis responsabilidades hacia ella me permitiría ocupar el lugar que me correspondía en su familia. Pero advirtió que maltratarla sería inaceptable. Ten cuidado. Si te cruzas en mi camino, tendrás un enemigo de por vida, me advirtió Juan. Mi nombre es Miguel, pero la mayoría de la gente, incluida Raquel, me llama Miguel. Hay una tradición en nuestra familia de que el hijo primogénito se llame Miguel. Y desde el fallecimiento de mi tío, mis padres me llaman Miguel. Los padres de Raquel son los únicos que no se adhieren a esta tradición. Todos los miembros de la familia Bernal, excepto Juan y Bárbara, me conocen como Miguel. 1 año y medio después de nuestra primera cita, Raquel y yo tuvimos una hermosa boda que nos sorprendió no solo a mí, sino también a mis padres por su extravagancia. La ceremonia fue oficiada por un juez civil estatal. Y entre nuestros invitados se encontraba un diputado federal al que Raquel llama afectuosamente tío Roberto. Antes de casarnos, Raquel y yo decidimos esperar hasta tener 30 años antes de formar una familia, para poder avanzar en nuestras carreras y mejorar nuestra situación financiera. Decidimos ir a Querétaro a pasar el fin de semana poco después de su cumpleaños número 30. A toda prisa, poco antes de la medianoche, hice 2 maletas y guardé los artículos más valiosos en la cajuela del auto. Llamé a mi hermano menor, David, quien accedió a dejarme quedar en su casa, a 1 hora de distancia, mientras yo arreglaba las cosas. Tanto él como su esposa prometieron mantener mi paradero en secreto, incluso si eso significaba ocultárselo a mi esposa. A medida que se acercaba mi cumpleaños número 30, me preparaba para lo que pensé que sería un viaje romántico de fin de semana a Querétaro, queriendo relajarme y reflexionar sobre nuestros próximos planes familiares. 2 semanas antes del viaje, empaqué mis cosas en 2 maletas y las cargué en la cajuela de mi auto a la medianoche. Me comuniqué con mi hermano menor, David, quien accedió a dejarme quedar con él, a 1 hora de mi casa, mientras resolvía mi vida. Al no saber dónde estaba Raquel, quien probablemente estaba ocupada con sus planes, supe que se sorprendería por mi partida cuando se suponía que debíamos regresar a casa el domingo por la mañana. Este pensamiento me persiguió esa noche. Me preguntaba qué hizo que Raquel buscara satisfacción en otro lado y por qué yo lo había permitido. Me preguntaba si a sus ojos parecía débil o sumiso al tratar de complacer sus deseos. Pronto se daría cuenta de lo equivocada que estaba. La mañana del sábado la dediqué a las tareas financieras prácticas que podían parecer triviales pero que eran necesarias, cancelar nuestras tarjetas de crédito compartidas y transferir la mitad de nuestros ahorros a una nueva cuenta a mi nombre. No estaba claro si Raquel regresó a nuestra habitación el sábado y se dio cuenta de que yo no estaba o si no estuvo allí desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana. De cualquier manera, el primer mensaje que recibí de ella fue a las 9 de la mañana del domingo. ¿Dónde estás? Tenemos que irnos a las 11, escribió. Le mostré el mensaje a mi hermano y nos reímos entre dientes mientras disfrutábamos de unas mimosas en su patio trasero. Él se levantó para ver cómo se estaba cocinando el tocino para nuestro brunch, mientras mi maravillosa cuñada, Luisa, estaba en la cocina preparando papas hash brown caseras.
En tiempos difíciles, el consuelo de la familia es verdaderamente incomparable. Esta mimosa está realmente increíble, dijo mi cuñada Luisa, preguntando si había alguna forma de hacer las paces con esta mujer insensata. Señaló la fortaleza de nuestro matrimonio y mi profunda preocupación por Raquel. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Pero la forma en que se comportó en esta situación dejó en claro que yo no era la principal prioridad en su vida. Media hora después, llegó otro mensaje con un recordatorio similar. Después de una rápida sucesión de mensajes de voz cada vez más desesperados, su mensaje de las 10 se convirtió en la toma de conciencia de que no tenía forma de llegar a casa, a pesar de que yo nos había llevado conduciendo hasta allí. El siguiente mensaje de voz estaba lleno de ira y amenazas, seguido de una súplica de ayuda ya que intentaba extender su estadía en el hotel, pero no podía debido a que sus tarjetas de crédito estaban canceladas. Alrededor de las 5, el teléfono de mi hermano sonó mientras los tres todavía estábamos sentados en el patio trasero. Habiendo disfrutado de varias copas de mimosas, miró el identificador de llamadas y levantó las cejas, invitándome en silencio a contestar si quería. Negué con la cabeza, indicando que no me interesaba. En cambio, le pasó el teléfono a Luisa, quien estaba notablemente más sobria que mi hermano y que yo. «Hola, Raquel», comenzó. «Estoy contestando las llamadas de David porque él está un poco demasiado relajado para hacerlo por sí mismo». «Sí, estamos al tanto de lo que sucedió». «No tenemos información sobre su paradero actual», dijo Luisa. Luego cuestionó las acciones de Raquel, expresando incredulidad ante el hecho de que pudiera traicionar a una persona tan amable. La respuesta de Raquel dejó mucho que desear. Luisa puso los ojos en blanco y hacía muecas mientras hablaba por teléfono. Luisa respondió con un par de afirmaciones vagas, después de lo cual le deseó buena suerte a Raquel y colgó. Volviéndose hacia mí, Luisa insistió. «Te di una ventaja. Me debes un favor. ¿Siquiera te diste cuenta de que tuviste un desacuerdo con ella y luego te fuiste sin darle la oportunidad de explicar todo? Eres realmente insensible. Sabes, no te estarás creyendo todo esto, ¿verdad?», comencé a decir. «No, no me creo eso, Migue. Solo te estoy diciendo lo que ella dijo y lo que probablemente les esté diciendo a otros mientras intenta encontrarte», respondió Luisa. «Maldición», murmuré. «¿Alguien puede servirme otra mimosa?». David accedió con gusto, demostrando una vez más por qué lo considero un gran hermano. Ya me había tomado 8 mimosas. No había ninguna posibilidad de que estuviera coherente en el corto plazo. A pesar de tener resaca el lunes por la mañana, logré llegar al trabajo a tiempo, aunque no estaba vestido de manera adecuada. Al entrar en la oficina de mi jefe, le informé rápidamente de mi decisión de renunciar o transferirme de inmediato a otra oficina. Le conté todo, incluso mencionando mi vaga idea de desaparecer temporalmente. Esperaba que esto me diera la oportunidad de tomarme un descanso de mi esposa, o más bien de mi dominante suegro, quien podría pasar un tiempo buscándome. Además de solicitar una transferencia, también le pedí a mi jefe que usara oficialmente mi segundo nombre, Tomás, y que mantuviera confidencial cualquier información sobre mí dentro de los límites legales. Después de que mi jefe accedió, acepté un puesto en nuestra oficina de Querétaro. El grupo Constructor Capital había abierto recientemente una división del Bajío para manejar el creciente mercado de la región. Media hora después, Tomás Hernández estaba comenzando una nueva vida, dejando atrás los viejos lazos con la Ciudad de México y la oficina principal. Una semana después, comencé mis deberes como ingeniero estructurista senior en un apartamento de 2 habitaciones proporcionado por la empresa para empleados reubicados, de modo que mi esposa no pudiera rastrear mis llamadas y facturas. Decidí comprar un teléfono nuevo y cambiar de compañía telefónica. Compartí el nuevo número solo con algunas personas de confianza en casa. Sin contar a mis padres, mi hermano me informó que mi madre desaprobaba mis acciones y parecía apoyar a Raquel. No quería enfrentarme a su juicio y arriesgarme a que le diera mi número a Raquel. Desafortunadamente, mi padre, sin querer, se encontró en medio de este conflicto. Sabía que si le daba mis datos de contacto, mamá muy probablemente lo convencería de compartirlos, lo que causaría una posible tensión entre nosotros. Por eso decidí no involucrarlo en esta situación. Afortunadamente, David y Luisa eran confidentes confiables, y estaba seguro de que mamá no podría obtener mi número de ellos a pesar de sus persistentes intentos.
Raquel también intentó hacer contacto, pero según David, le tomó una semana darse cuenta de que yo estaba fuera de la ciudad. ¿Cómo podemos construir una relación si no podemos hablar, si no podemos resolver problemas? Le preguntó a David. Tal vez él no quiera arreglar la situación. Raquel, ¿realmente lo molestaste en Querétaro?, recordó David que le había respondido. Solo iban a ser un par de noches, David, se defendió ella. Tal vez no para ti, pero para él, lo fue todo, respondió David. Durante el año siguiente, mi carrera en Querétaro continuó desarrollándose. El auge de la construcción en el Bajío significaba muchos proyectos desafiantes, edificios de oficinas, complejos residenciales y obras de infraestructura que utilizaban mi experiencia en ingeniería estructural. Realmente no me esforcé por tener una vida social, por lo que era prácticamente inexistente, y yo estaba bastante contento con eso. De vez en cuando, le pedí a David que me aclarara si todavía estaba legalmente casado. Para mi sorpresa, Raquel no había iniciado el proceso de divorcio. Me preguntaba por qué sucedía esto. Ocasionalmente, me reunía con colegas después del trabajo, pero no fue hasta que había vivido en Querétaro durante 1 año y medio que finalmente tuve mi primera cita. Beto, un colega de la firma de ingeniería, la describió como una mujer deslumbrante, de cabello oscuro y ojos cautivadores. Era de ascendencia mestiza, con raíces indígenas y españolas, y su complexión atlética era especialmente impresionante. Pasamos tiempo juntos varias veces, pero pronto me di cuenta de que ella estaba buscando una relación permanente, y yo no podía ofrecerle eso. 2 meses después, conocí a Emilia Contreras, conocida como Emi por sus amigos, en mi pub acogedor favorito llamado La Rosa de Agave. Sentada en la barra, la mujer irradiaba un encanto clásico alteño con cabello cobrizo, pecas y ojos azules brillantes. Pronto se hizo evidente que también tenía ese conocido temperamento fuerte. Todavía llevaba mi saco y corbata, cansado de un día ajetreado revisando planos estructurales para un nuevo complejo comercial, y bebiendo de un vaso de tequila añejo Don Julio, cuando de repente resonó la voz de una mujer, afirmando: «El guapo de la barra es mío, chicas. Aquí encontrarán todo a su gusto». Cuando entró un grupo de mujeres, observando su ropa, deduje que habían terminado recientemente sus turnos en varios trabajos por la ciudad. Todas vestían de manera casual con jeans y camisas de trabajo. La mujer que caminaba hacia mí tenía la camisa parcialmente desabrochada, mostrando un indicio de su escote. No pude evitar notar su paso seguro y su gracia natural. «¿Qué estás tomando esta noche, señor elegante?», preguntó con una amplia sonrisa, sus ojos brillando con picardía. «Tequila añejo, de hecho». «¿Te gusta el tequila?», respondí. Emilia y yo pasamos una velada maravillosa charlando, bailando y disfrutando de unos tragos. Compartió que rara vez salía, gracias a la niñera que cuidaba a su hija de 2 años. Con algo de vergüenza, admitió que estaba criando a su hija como madre soltera después de que el padre de la niña las abandonara cuando Emilia estaba embarazada. Esa experiencia me enseñó algunas lecciones importantes. Mis amigas y yo siempre nos aseguramos de cuidarnos unas a otras cuando salimos. «Todas nos vamos juntas, o al menos en parejas», dijo. «Pero mi hija es una verdadera bendición. Es lo más importante en mi vida». Sacó su teléfono, tocó la pantalla un par de veces y me mostró una foto de una adorable niña con brillantes ojos azules y un fino cabello rubio. «¿Tienes hijos?», preguntó. «No veo la paternidad en mi futuro inmediato», respondí, empezando a contarle sobre mi mudanza a Querétaro. Le hablé de la difícil situación en la que me había encontrado con mi matrimonio. Después de escuchar mi historia, Emilia me preguntó si todavía estaba casado con la mujer en cuestión y me aconsejó firmemente que me ocupara de ese asunto. Admití que sabía que eso era lo que debía hacer, pero en ese momento, estaba más enfocado en seguir adelante. Además, existía el problema de comunicarme de manera efectiva con Raquel. Emilia y yo comenzamos con un par de salidas a solas y luego, gradualmente, introdujimos a su hija Sofía en nuestras aventuras. Sofía se mostró vacilante al principio, pero eventualmente se encariñó conmigo cuando me arrodillé a su nivel y comencé a interactuar activamente con ella. Había leído sobre este enfoque en una revista para padres en el consultorio de mi dentista, y quienquiera que hubiera escrito ese artículo era verdaderamente brillante. Emilia reconoció rápidamente que me había convertido en el adulto favorito de Sofía después de su madre.
A menudo, Sofía se sentaba en el suelo mientras Emilia y yo nos relajábamos en el sofá. Y luego se subía a mi regazo gateando como un cachorrito y se quedaba dormida, lo cual no solo impresionaba a Emilia, sino que también me producía una inmensa alegría. A pesar de nuestra profunda conexión, el tema de la exclusividad nunca surgió entre Emilia y yo. Desde el comienzo mismo de nuestra relación, ella mencionó abiertamente que tenía otros compromisos en su vida, particularmente cuidar a su hija y mantener su trabajo en una tienda minorista local. Sabía que Emilia y yo no teníamos ninguna obligación seria el uno con el otro, así que no me importaba su necesidad de mantener su independencia. Pero, como dicen, las suposiciones pueden ser engañosas. Supuse que Sara, a quien Emilia mencionaba de vez en cuando, era solo una amiga del trabajo o tal vez una vecina que ayudaba cuidando a la niña. Nunca hablamos de Sara con gran detalle, al igual que supuse que Emilia no discutía nuestra relación extensamente con Sara. Pero después de unos 3 meses de nuestra relación, ella casualmente empezó a hablar de cómo había ido de compras con Sara por ropa de verano unos días antes. Y entonces mis suposiciones necesitaron un poco de aclaración. Sara suena como una buena amiga, dijo, tratando de saber más sobre esta persona que parecía importante en la vida de Emilia. Oh, ella es mucho más que una amiga, dijo Emilia con una risa. Sara es mi hermana menor. Se mudó a Querétaro desde San Luis Potosí para ayudarme con Sofía después de que su padre nos dejara. Ha sido un apoyo increíble. Honestamente, no sé qué habría hecho sin ella. Hizo una pausa, mirándome con una mezcla de curiosidad y preocupación. Pensé que ya había mencionado eso antes. ¿Estás seguro de que no hemos hablado de esto? Negué con la cabeza, sintiéndome un poco avergonzado por haber malinterpretado una relación tan importante en la vida de Emilia. No, no creo que hayas mencionado que era tu hermana. Solo asumí que era una amiga. Bueno, ella definitivamente es familia, dijo Emilia con calidez. Sara trabaja como enfermera en el Hospital General de Querétaro, por lo general en los turnos de la tarde, así que probablemente aún no has tenido la oportunidad de conocerla. Sin embargo, tiene ganas de conocerte. Es muy protectora con Sofía y conmigo. Me gustaría conocerla, respondí con sinceridad. Cualquier persona que sea tan importante para ti y para Sofía es alguien a quien debería conocer. Es maravillosa, dijo Emilia en respuesta. Mi hermana ha sido mi roca a través de todo. Incluso renunció a un buen trabajo en la capital de San Luis Potosí para mudarse aquí y ayudarnos a empezar de nuevo. Sé que le encantará conocer al hombre que hace reír tanto a Sofía. Unas semanas después, finalmente tuve la oportunidad de conocer a Sara Contreras cuando se unió a Emilia, Sofía y a mí para cenar en un restaurante familiar local. Sara era unos años más joven que Emilia, con los mismos ojos azules brillantes, pero con un cabello castaño más oscuro que llevaba recogido en una práctica cola de caballo. Tenía el porte seguro de alguien acostumbrado a tomar decisiones rápidas bajo presión. Un rasgo que le servía bien en su carrera de enfermería. Entonces, ¿tú eres el famoso Tomás del que hemos estado escuchando? Dijo Sara con una cálida sonrisa cuando Emilia nos presentó, usando el nombre por el que me habían estado llamando en Querétaro. Sofía habla de ti constantemente. Estaba claro que Sara era protectora con su hermana y su sobrina, pero también fue genuinamente acogedora. Me hizo preguntas reflexivas sobre mi trabajo en ingeniería estructural, mi adaptación a la vida en Querétaro y mis intenciones con respecto a Emilia y Sofía. Aprecié su franqueza. Me recordó a los ingenieros con los que trabajaba, que valoraban la comunicación honesta por encima de las cortesías educadas. Emilia me dice que eres originario de la Ciudad de México, dijo Sara mientras esperábamos nuestra comida. Ese es un gran cambio, venir del centro del país al Bajío. ¿Qué te trajo a Querétaro? Le di una versión abreviada de mi historia, centrándome en la oportunidad profesional en lugar de en los detalles personales de mi matrimonio fallido. Sara escuchó con atención, lanzando de vez en cuando miradas a Emilia con una expresión que no pude descifrar del todo. Durante los meses siguientes, nosotros tres, los adultos, junto con Sofía, comenzamos a pasar más tiempo juntos, carnes asadas de fin de semana en el pequeño patio trasero de Emilia, viajes a parques locales y cenas al estilo familiar. Se sentía natural y cómodo, como el tipo de sistema de apoyo de familia extendida que siempre había imaginado, pero que nunca había experimentado al crecer en mi familia más reservada de la capital. Sara tenía su propio y pequeño apartamento al otro lado de la ciudad,
pero frecuentemente estaba en casa de Emilia, ayudando con el cuidado de la niña, las tareas domésticas y simplemente siendo la tía y hermana devota que claramente era. Admiraba su estrecha relación y cómo se apoyaban mutuamente en los desafíos de la vida. Habiendo crecido solo con mi hermano David, encontraba su vínculo fraternal tanto conmovedor como algo que me daba un poco de envidia. Durante varios meses, este arreglo funcionó de maravilla. Me estaba enamorando de Emilia, me estaba encariñando profundamente con Sofía y estaba desarrollando una amistad genuina con Sara. Se sentía como si estuviéramos construyendo algo real y duradero, una familia elegida que llenaba los vacíos dejados por la geografía y las circunstancias. Emilia estaba trabajando para conseguir un ascenso en su trabajo en la tienda minorista. Yo estaba gestionando con éxito proyectos de ingeniería cada vez más complejos, y Sara estaba considerando postularse para un puesto de supervisora en el hospital. Sofía estaba prosperando en la guardería, haciendo amigos y desarrollando la personalidad segura que me recordaba tanto a su madre. Luego, un martes lluvioso por la tarde en noviembre, todo cambió en un instante. Emilia conducía a casa después de su turno de tarde en la tienda, donde había estado trabajando para obtener un puesto gerencial. El clima había sido terrible todo el día, el tipo de lluvia fría y torrencial que hace que conducir sea peligroso, especialmente en las colinas y carreteras sinuosas de Querétaro. Yo estaba en casa, habiendo recogido a Sofía de la guardería más temprano, ayudándola con un rompecabezas mientras esperábamos a que Emilia regresara. Sara estaba trabajando en su turno habitual de la tarde en el Hospital General de Querétaro. Era una escena doméstica pacífica, del tipo que había aprendido a atesorar durante los meses desde que conocí a Emilia y a Sofía. La llamada telefónica llegó a las 8:47 de la tarde. Recuerdo la hora exacta porque estaba mirando el reloj, preguntándome cuándo llegaría Emilia a casa para que pudiéramos cenar juntos. Tomás, soy Sara. Su voz estaba tensa con un pánico a duras penas controlado. Tienes que venir al hospital ahora mismo. Emilia tuvo un accidente. Las siguientes horas pasaron como un borrón de pasillos de la sala de emergencias, terminología médica que no entendía y la terrible espera que conlleva un trauma. Sara se encontró conmigo en el estacionamiento del hospital, todavía con su uniforme médico, con las lágrimas corriendo por su rostro. El otro conductor se pasó un semáforo en rojo, explicó mientras nos apresurábamos hacia la entrada de urgencias. Emilia recibió el impacto en el lado del conductor. Los paramédicos nos la trajeron. Pero Tomás, es grave. Muy grave. Yo había dejado a Sofía con mi vecina, la señora Rodríguez, quien se había convertido en una especie de abuela para la pequeña. La señora Rodríguez simplemente había asentido cuando le expliqué que había una emergencia, llevando a Sofía a su apartamento con promesas de caricaturas y helado. En el hospital, Sara me guió por pasillos que conocía íntimamente por su trabajo, pasando junto a equipo médico que ella entendía, pero que para mí parecía extraño y aterrador. Esperamos en una pequeña sala de consultas familiares mientras el equipo de trauma trabajaba. El doctor Martínez, el jefe de medicina de urgencias, finalmente vino a hablar con nosotros alrededor de la medianoche. Sara lo conocía de su trabajo. Habían colaborado en muchos casos. Pero esta noche, su actitud profesional no podía ocultar la tristeza en sus ojos. Lo siento, dijo simplemente. Hicimos todo lo que pudimos, pero las lesiones de Emilia eran demasiado severas. Falleció hace unos minutos. El mundo pareció detenerse. Sara se desplomó en una silla, su compostura profesional finalmente rompiéndose por completo. Me encontré parado en medio de esa habitación estéril, tratando de procesar la imposible realidad de que Emilia, la vibrante, risueña y hermosa Emilia, se había ido. Ella no sufrió, continuó el doctor Martínez con suavidad. Perdió el conocimiento en el lugar y nunca despertó. Y hay algo más que deberían saber. Emilia llevaba una tarjeta de donante de órganos. Sus deseos eran muy claros sobre ayudar a otros si algo le pasaba a ella. Incluso en la muerte, Emilia estaba pensando en los demás. Era tan perfectamente propio de ella, que Sara y yo empezamos a llorar de nuevo. Las siguientes horas estuvieron llenas de la terrible burocracia que sigue a una muerte repentina, papeleo, decisiones sobre los arreglos funerarios y la horrible tarea de llamar a los pocos parientes lejanos de Emilia y a su empleador. Pero la tarea más difícil nos esperaba. Decírselo a Sofía.
Recogimos a Sofía del apartamento de la señora Rodríguez temprano a la mañana siguiente. La pequeña estaba emocionada de vernos, parloteando sobre las caricaturas que había visto y el desayuno especial que la señora Rodríguez le había preparado. Preguntó dónde estaba su mamá con la inocente expectativa de una niña de 2 años que nunca había experimentado una pérdida. De vuelta en el apartamento de Emilia, el mismo apartamento donde había pasado tantas veladas felices, Sara y yo nos sentamos en el sofá con Sofía entre nosotros. ¿Cómo le explicas la muerte a una niña pequeña? ¿Cómo le dices a una niña que la persona más importante de su mundo nunca volverá a casa? Cariño, comencé, mi voz apenas firme. Tenemos que hablar contigo sobre mami. Sofía me miró con los brillantes ojos azules de Emilia, y sentí que mi corazón se rompía una vez más. Mami resultó muy malherida anoche, continuó Sara, con voz suave pero clara. Los doctores trataron de ayudarla, pero estaba demasiado lastimada. Mami murió, cariño. Eso significa que ya no puede volver a casa con nosotros. Sofía nos miró a ambos, procesando esta información de la forma en que lo hacen los niños muy pequeños. Sin entender del todo, pero sintiendo el enorme cambio en su mundo. ¿Va a regresar, mami? Preguntó finalmente. No, mi bebé, dijo, estrechándola entre mis brazos. Mami no puede regresar. Pero la tía Sara y yo estamos aquí, y te amamos mucho. Nosotros vamos a cuidarte. Los días que siguieron fueron una confusión de dolor, arreglos y la comprensión gradual de que Sara y yo ahora éramos responsables de una niña de 2 años. Nos movimos por el servicio conmemorativo de Emilia como sonámbulos, aceptando las condolencias de sus compañeros de trabajo y vecinos, tomando decisiones sobre los arreglos del entierro y tratando de mantener algún sentido de normalidad para Sofía. El testamento de Emilia, que había preparado cuando nació Sofía, nombraba claramente a Sara como tutora de Sofía en caso de la muerte de Emilia. No había otros parientes que pudieran asumir la custodia. Los padres de Emilia y Sara habían muerto en un accidente automovilístico cuando las hermanas estaban en la universidad, y no había otros familiares cercanos. Pero la tutela legal era una cosa. La realidad práctica de criar a una niña era otra totalmente distinta. No sé si podré hacer esto sola, Tomás, confesó Sara. Una noche, aproximadamente una semana después del funeral, estábamos sentados en la sala de Emilia después de acostar a Sofía, rodeados por los restos de una vida truncada. Trabajo turnos de 12 horas en el hospital. Tengo un apartamento tipo estudio que apenas es lo suficientemente grande para mí, y mucho menos para una niña pequeña. No sé lo primero sobre ser madre. No estarás sola, dije sin dudarlo. Amo a esa niña y amé a Emilia. Lo resolveremos juntos. Pero Tomás, tú no te apuntaste para esto. Habías estado saliendo con Emilia por unos meses. Eso no te hace responsable de su hija. Tal vez no legalmente, respondí. Pero emocionalmente, por supuesto que sí. Sofía ya perdió a su madre. No voy a dejar que me pierda a mí también. Y así, tomamos la decisión que definiría el próximo capítulo de nuestras vidas. Renuncié a mi apartamento proporcionado por la empresa y me mudé al lugar más grande de Emilia. Sara dejó su estudio y también se mudó, tomando la habitación de Emilia mientras yo acomodaba una cama en la sala. Nos convertimos en una familia poco convencional, unida por el amor a una niña y el dolor por la mujer que todos habíamos adorado. Los primeros meses fueron increíblemente difíciles. Sofía pasaba por periodos en los que buscaba a su madre, preguntando cuándo iba a volver a casa Emilia y teniendo pesadillas que la dejaban llorando por su mami. Sara y yo nos turnábamos para consolarla, aprendiendo a base de ensayo y error cómo ayudar a una niña pequeña en duelo a procesar una pérdida incomprensible. Profesionalmente, tanto Sara como yo tuvimos que hacer ajustes. Sara se cambió a turnos de día cuando era posible para poder estar en casa por las tardes. Yo negocié con mi empresa para tener un horario más flexible, a veces llevando el trabajo a casa después de que Sofía se quedaba dormida. Los tres desarrollamos nuevas rutinas. Sara se iba al hospital temprano por la mañana después de que yo había arreglado a Sofía para la guardería. Yo pasaba a dejar a Sofía en mi camino al trabajo, la recogía por la tarde y tenía la cena lista cuando Sara llegaba a casa. Pasábamos las tardes jugando con Sofía, leyendo cuentos antes de dormir y creando lentamente nuevas tradiciones familiares. No fue fácil.
Hubo noches en las que Sara y yo estábamos exhaustos, cuando la responsabilidad se sentía abrumadora. Cuando nos preguntábamos si estábamos haciendo lo correcto por Sofía. Pero también hubo momentos de alegría inesperada. Cuando Sofía se reía de algo tonto que hacíamos. Cuando se subía a nuestros regazos para los cuentos. Cuando empezó a llamarnos Papi Tomás y Tía Sara con la naturalidad de una niña que sabía que era amada. Unos 6 meses después de la muerte de Emilia, algo cambió en la dinámica de nuestro hogar. Sara y yo habíamos estado funcionando como padres y compañeros de cuarto, pero comenzamos a reconocer que nuestra relación se estaba profundizando más allá de la amistad y la responsabilidad compartida. Empezó con pequeños momentos, cruzar las miradas al otro lado de la habitación cuando Sofía hacía algo particularmente adorable. El consuelo de tener a alguien que entendía exactamente por lo que estábamos pasando. La forma en que habíamos aprendido a anticiparnos a las necesidades del otro en el cuidado de Sofía. Una noche, después de haber acostado a Sofía, Sara y yo estábamos lavando los platos de la cena cuando de repente se detuvo y me miró. Tomás, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez te sientes culpable por esto? Hizo un gesto alrededor del apartamento, abarcando nuestra vida juntos, sobre construir algo nuevo cuando Emilia ya no está. Consideré su pregunta cuidadosamente. A veces, admití, pero luego pienso en lo que Emilia querría para Sofía y para ti. Ella las amaba tanto a ambas. Creo que querría que Sofía tuviera una familia y querría que fueras feliz. También he estado pensando en eso, dijo Sara en voz baja. Y Tomás, necesito ser honesta contigo sobre algo. Creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Yo había estado sintiendo lo mismo, pero no había sabido cómo expresarlo, no estaba seguro de si era apropiado o si de alguna manera estaba traicionando la memoria de Emilia. Sara, dije suavemente, dejando el plato que había estado secando. He estado sintiendo lo mismo, pero no sabía si era correcto decir algo. Se volvió para mirarme por completo, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿De verdad? No lo dices solo porque estamos viviendo juntos y criando a Sofía. No, respondí, acercándome un paso a ella. Lo que siento por ti es real, Sara. Es diferente de lo que sentía por Emilia, pero es igual de real. Eres una mujer increíble y no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Sara extendió la mano y tomó la mía. Estaba tan preocupada de que pensaras que le estaba faltando al respeto a la memoria de Emilia. Emilia nos amaba a los dos, dije, apretando su mano suavemente. Creo que ella querría que fuéramos felices, y creo que querría que Sofía tuviera una familia completa. Esa noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra relación. Avanzamos lentamente, con cuidado, siempre atentos a Sofía y sus necesidades. Durante los siguientes meses, nuestra amistad se profundizó y se convirtió en amor, y nuestro hogar se transformó de un arreglo de conveniencia a una familia genuina. No estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en los que me sentí culpable por encontrar la felicidad después de la muerte de Emilia, y Sara luchaba con el sentimiento de que estaba tomando el lugar de su hermana. Pero gradualmente, aprendimos que el amor no disminuye cuando se comparte. Crece. Sofía, con la adaptabilidad de una niña pequeña, empezó a llamarme papi en lugar de papi Tomás. Y Sara se convirtió simplemente en mamá. La transición fue natural y hermosa. Y nos llenó a ambos de alegría ver lo segura y amada que se sentía. Unos 8 meses después de la muerte de Emilia, Sara y yo decidimos que queríamos hacer oficial nuestra relación. Ya estábamos funcionando como una pareja casada en todos los aspectos importantes, pero queríamos darle a Sofía la seguridad de una familia legalmente reconocida. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que lidiar con un asunto pendiente de mi pasado. Sara, antes de que sigamos adelante con nuestros planes, hay algo de lo que tengo que encargarme, le dije una noche después de acostar a Sofía. Todavía estoy técnicamente casado con Raquel. Sara asintió con comprensión. Me había estado preguntando acerca de eso. ¿Quieres que esté ahí cuando la contactes? Creo que necesito manejar esto a solas, respondí. Pero saber que estás aquí para apoyarme significa todo para mí. Al día siguiente, llamé a David a la Ciudad de México. Tomás, Dios, qué bueno es saber de ti, dijo mi hermano cuando contestó el teléfono.
¿Cómo te va allá en Querétaro? Me va bien, David. Realmente bien. Pero necesito preguntarte algo. ¿Sabes si Raquel todavía está en la Ciudad de México? Hubo una pausa. Sí, todavía está aquí. Tomás, ¿estás pensando en volver? No, no voy a volver, pero necesito divorciarme y quiero hacerlo bien. Conocí a alguien, David, alguien maravillosa. Y queremos casarnos. Esas son noticias fantásticas. La voz de David se llenó de felicidad genuina. Cuéntame sobre ella. Pasé la siguiente hora hablándole a David sobre Sara, sobre Sofía, sobre la vida que había construido en Querétaro. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Tomás, dijo David finalmente. Suenas más feliz de lo que te he escuchado en años. Incluso antes de todo el lío con Raquel, nunca sonaste tan satisfecho. Soy feliz, David. Más feliz de lo que jamás creí posible. Pero necesito cerrar este capítulo con Raquel de manera adecuada. David accedió a ayudarme. Y en unos pocos días, tuve la información de contacto actual de Raquel. Cuando finalmente la llamé, la conversación fue forzada e incómoda al principio. Tomás, dijo ella al escuchar mi voz. Hola, Raquel. ¿Cómo estás? Estoy bien, Tomás. Había estado esperando que llamaras. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que pasó en Querétaro, y me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Raquel, te llamo porque creo que es hora de que hagamos oficial nuestra separación. Quiero solicitar el divorcio. Hubo un largo silencio. ¿Estás? ¿Hay alguien más? Sí, dije simplemente. Sí la hay. Y la amo muchísimo. Hubo otro silencio, esta vez más largo. Cuando Raquel volvió a hablar, su voz era más débil, más vulnerable de lo que recordaba. Supongo que me merezco eso. Tomás, sé que te lastimé terriblemente. Me he arrepentido de ese fin de semana todos los días desde que te fuiste. Fui egoísta y tonta, y perdí al mejor hombre que he conocido. Raquel, ambos cometimos errores, pero no podemos volver atrás y cambiar lo que pasó. Solo podemos seguir adelante. Suenas diferente, dijo en voz baja. Más feliz, más estable. Lo soy. Ahora tengo una familia, Raquel. Una hija y una mujer que me ama por lo que soy. Una hija, su voz sonaba nostálgica. Eso es lo que siempre hablábamos de tener. Sí. Bueno, la vida rara vez resulta como la planeamos, ¿verdad? Hablamos durante otros 20 minutos elaborando los detalles de un divorcio de mutuo acuerdo. Raquel accedió a presentar los papeles en la Ciudad de México, citando diferencias irreconciliables. No pidió pensión alimenticia ni ninguna división de bienes más allá de lo que era justo. Tomás, dijo justo antes de que colgáramos, sí, espero que ella te haga feliz. Realmente feliz. Te lo mereces. Gracias, Raquel. Espero que tú también encuentres la felicidad. Cuando colgué el teléfono, sentí como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Sara me encontró sentado en la cocina, mirando el teléfono. ¿Cómo te fue?, preguntó, envolviendo sus brazos a mi alrededor desde atrás. Mejor de lo que esperaba. Ella va a solicitar el divorcio. Deberíamos ser libres para casarnos en unos pocos meses. Sara depositó un beso en la coronilla de mi cabeza. ¿Cómo te sientes? Aliviado. Listo para seguir adelante contigo y con Sofía. 6 meses después, en un hermoso día de primavera en Querétaro, Sara y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en el Parque Querétaro 2000. Sofía, que ahora tenía 3 años, fue nuestra niña de las flores, esparciendo pétalos de rosa con la seria concentración que aportaba a todas sus tareas importantes. David y Luisa volaron desde la capital para asistir, y trajeron a mis padres, quienes finalmente habían llegado a comprender mi decisión de dejar la Ciudad de México. Los colegas del hospital de Sara estaban allí junto con mis compañeros de trabajo de la firma de ingeniería y varios de los vecinos que se habían convertido en una especie de familia extendida para nosotros. La señora Rodríguez, quien se había convertido en la abuela no oficial de Sofía,
insistió en ser la anfitriona de la recepción en su patio trasero, el cual había decorado con series de luces y flores de primavera. Fue sencillo y perfecto, exactamente el tipo de celebración que reflejaba en quienes nos habíamos convertido como familia. «¿Sabes?», me dijo David durante la recepción, mientras veíamos a Sofía bailar con Sara. «Nunca te vi tan relajado cuando estabas casado con Raquel». «Estaba tratando de ser alguien que no era en ese entonces», respondí. «Con Sara, puedo ser simplemente yo mismo». «¿Se nota?» «Ambos se ven increíblemente felices». Éramos felices. Sara y yo nos adaptamos a la vida matrimonial con una facilidad que nos sorprendió a ambos. Ya habíamos estado funcionando como una unidad familiar durante más de un año. Así que, el reconocimiento legal simplemente formalizó lo que ya sabíamos que era verdad. Sara adoptó oficialmente a Sofía, dándole a nuestra hija la seguridad de tener dos padres legales. Mantuvimos el apellido de Emilia como segundo nombre de Sofía, Sofía Emilia Contreras Hernández, honrando a su madre biológica mientras establecía su lugar en nuestra nueva familia. Cuando Sofía cumplió 4 años, Sara y yo empezamos a hablar de tener un hijo juntos. Ambos queríamos darle un hermanito a Sofía, y estábamos ansiosos por experimentar el embarazo y la paternidad juntos desde el principio. ¿Estás seguro de que estás listo para las noches de desvelo y los cambios de pañales otra vez?, bromeó Sara mientras discutíamos nuestra planificación familiar. Estoy listo para todo, respondí. Y lo decía en serio. Nuestro hijo, Miguel David Hernández, nació cuando Sofía tenía 5 años, nombrado en honor a mí y a mi hermano. Era un bebé tranquilo y llevadero, que parecía sentir que se estaba uniendo a una familia que ya había capeado tormentas y salido fortalecida. Sofía estaba encantada con su hermanito. Insistía en ayudar con todo, alimentarlo, bañarlo e incluso cambiarle los pañales. Sara y yo nos maravillábamos de la naturalidad con la que asumía su papel de hermana mayor. «Mamá», dijo un día mientras ayudaba a darle el biberón a Miguel. «Cuando el bebé Miguel sea más grande, ¿podemos hablarle de mi primera mami?». «Por supuesto, cariño», respondió Sara, con lágrimas en los ojos. «Le contaremos todo sobre la tía Emilia y cuánto te amaba». «Qué bueno», dijo Sofía con total naturalidad. «Quiero que sepa que él también tiene una mami en el cielo que lo amaba. Igual que a mí». Eran momentos como estos los que nos recordaban lo resilientes que pueden ser los niños y cómo el amor, en lugar de la biología, es lo que verdaderamente hace a una familia. A medida que pasaban los años, nuestra familia encontró su ritmo. Fui ascendido a gerente senior de proyectos en la firma de ingeniería, supervisando varios desarrollos importantes en los alrededores de Querétaro. Sara se convirtió en enfermera jefa de la unidad cardíaca en el hospital, un puesto que utilizaba sus habilidades de liderazgo y su compasión por los pacientes y sus familias. Sofía se destacó en la escuela, mostrando una aptitud temprana tanto para lo académico como para el atletismo. Jugaba fútbol y heredó el ingenio rápido y el encanto natural de Emilia. Miguel se convirtió en un niño curioso y enérgico que idolatraba a su hermana mayor y le encantaba ayudarme con proyectos de mejoras para el hogar. Cuando Sofía tenía 10 años y Miguel 5, compramos nuestra primera casa, una vivienda estilo rancho de 4 habitaciones en un vecindario amigable para las familias con buenas escuelas. Tenía un patio trasero grande donde los niños podían jugar y un taller donde yo podía dedicarme a mi pasatiempo de la carpintería. «Esto se siente como un hogar», dijo Sara mientras estábamos de pie en nuestra sala vacía el día de la mudanza, viendo a los niños correr por la casa, reclamando sus nuevas habitaciones. «Es nuestro hogar», coincidí. «Nuestro hogar». Organizamos la cena de Nochebuena ese año por primera vez, y David, Luisa y mis padres volaron desde la Ciudad de México. Fue caótico y maravilloso, con Miguel corriendo y metiéndose en todo, y Sofía interpretando a la pequeña anfitriona perfecta. «¿Recuerdas cuando pensabas que tu vida se había acabado?», me preguntó Luisa en voz baja mientras limpiábamos después de la cena. Miré la escena a mi alrededor, Sara y mi madre riendo mientras miraban fotos familiares, Sofía enseñándole a Miguel a jugar con bloques de construcción, David y mi padre viendo el fútbol y discutiendo afablemente sobre los equipos. «A veces las mejores cosas provienen de las peores situaciones», respondí. Nunca habría conocido a Sara ni tendría a esta familia si las cosas no se hubieran desmoronado con Raquel. Esa es una forma muy madura de verlo. Me tomó un tiempo verlo así,
Pero ahora puedo decir con sinceridad que estoy agradecido por cómo resultó todo. Cuando Sofía cumplió 18 años, decidió que quería visitar la tumba de Emilia en San Luis Potosí, tal como lo habíamos hecho cuando era más joven. Esta vez, quería ir sola como una forma de conectarse con su madre biológica antes de comenzar la universidad. Quiero contarle sobre mi vida, sobre ti, sobre papá y sobre Miguel, sobre lo feliz que soy, explicó. Sara y yo la llevamos a San Luis Potosí, pero nos quedamos en el auto mientras ella pasaba tiempo a solas en la tumba de Emilia. Cuando regresó, tenía los ojos rojos de llorar, pero estaba sonriendo. Le dije, gracias, dijo Sofía simplemente. Gracias por habernos reunido a todos. Sofía se graduó como la mejor de su clase en la preparatoria y fue aceptada en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para estudiar educación, queriendo convertirse en maestra como había soñado ser su madre biológica. Su discurso de graduación trató sobre las diferentes formas en que se forman las familias y el poder del amor para superar la tragedia. La familia no se trata solo de biología, concluyó. Se trata de las personas que eligen amarte, apoyarte y estar ahí para ti todos los días. He sido bendecida por tener ambos tipos de familia, la madre que me dio la vida y los padres que me dieron el amor. No había un solo ojo seco en el auditorio cuando terminó. Miguel, ahora de 13 años, estaba pasando por su propio periodo de cuestionamiento adolescente, pero sus desafíos eran diferentes a los que había enfrentado Sofía. Estaba más interesado en entender cómo funcionaban las cosas que en cuestionar su lugar en la familia. Papá, ¿por qué nos elegiste?, preguntó una noche mientras trabajábamos juntos en mi taller. No te elegí a ti, amiguito. Elegí a tu mamá y tú viniste como parte del paquete. Pero elegir a tu mamá fue la mejor decisión que he tomado porque me los dio a ambos. ¿Alguna vez piensas en tu primera esposa? A veces, pero sobre todo pienso en lo agradecido que estoy de que las cosas resultaran como lo hicieron. Si no hubiera dejado a Raquel, nunca habría conocido a tu madre ni a Sofía. Nunca te habría tenido a ti. Miguel asintió pensativo, procesando esta información de la forma en que lo hacen los adolescentes. Me alegra que la dejaras, dijo finalmente. A mí también, hijo. A mí también. Sentado aquí ahora, tengo 58 años. Sara tiene 55. Sofía tiene 25 y es maestra de segundo grado, comprometida con un joven maravilloso llamado Jacobo. Miguel tiene 20 años, estudia arquitectura en la UAC y sale con una chica encantadora llamada Rebeca. Sara y yo llevamos casados 22 años. Hemos superado juntos los desafíos de la vida como un equipo, recordando siempre que nuestra familia se construyó sobre segundas oportunidades. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera salido de esa habitación de hotel en Querétaro hace todos esos años. Pero no puedo imaginar ninguna otra vida que sea mejor que esta. Como supe años más tarde a través de David, mi exesposa Raquel nunca se volvió a casar después de nuestro divorcio. A la edad de 51 años, falleció por complicaciones relacionadas con el abuso de sustancias, habiendo alejado a la mayoría de las personas que alguna vez se preocuparon por ella. Cuando me enteré de su muerte, sentí tristeza. No por mi propia pérdida, sino por el desperdicio de una vida que podría haber sido diferente. Miré a mi alrededor, a la familia que realmente tenía, la que construimos a partir de la tragedia, la elección y los actos diarios de amor, y no sentí nada más que gratitud. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima vez. Si disfrutaste de esto, suscríbete a JK Cuenta una historia para más relatos.